Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la experta en inmigración. Tenemos con nosotros a Isadora Velázquez. Ella nos va a hablar sobre ciertos cambios en las leyes que pueden afectar su estatus aquí en los Estados Unidos. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción, empezando con el superdirector Al Chacoy. Gracias a John, Carlos, Justin y Michelle para hacer esta programación en español posible. Y también un shout out al juez Watson. Muchísimas gracias por la donación de los libros que hace el set ver muy profesional. Muchísimas gracias. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Isadora. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Gracias por regresar. No es la primera vez ni la segunda vez que está con nosotros. Que me encanta venir. Sí, y usted siempre está al día con lo que está pasando con inmigración. Y quería mencionar también que Isadora es una experta en inmigración. Ella se clasifica un porcentaje, creo que un porcentaje de todos los abogados aquí en los Estados Unidos o en Florida que son certificados por el Board Certified. Eso es algo muy importante y muy difícil también de coger eso. Te felicito y... Gracias, y bueno, pero eso puede ser como un incentivo a mis colegas que son abogados de inmigración, que tomen el examen de la certificación del Board, porque tienes toda la razón, es complicado, no lo voy a minimizar, pero es algo bueno para poder darle mejor representación a nuestros clientes. Sí, muchísimas gracias y gracias por su tiempo, porque hay muchas cosas de hablar hoy, muchas cosas. Y creo que estábamos hablando y mencionaste que la semana pasada algo pasó el jueves. Sí. Como yo no hago inmigración, yo estoy un poco como que, por favor, explícamelo en pasos. Si nos puede hablar sobre ese reciente cambio. Voy a empezar con tal vez un poquito de malas noticias para poder terminar con buenas noticias que están pasando en el lado migratorio. Como estábamos hablando, sí, la semana pasada lamentablemente tuvimos un poco de malas noticias en lo que es la fianza para las personas que son inmigrantes en nuestro país. Por cierto tiempo hemos tenido un cambio o cierta batalla en lo que es pedir fianza para personas detenidas. Personas que cruzaron la frontera por mucho tiempo eran elegibles para fianza, ya que el estar aquí sin estatus en sí no es un crimen, es una violación civil. Y personas que tuvieran buen carácter podían pedir fianza. En los últimos meses, eso ha sido una batalla porque las cortes han tenido un conflicto de momento. Literalmente de la noche a la mañana, las cortes dijeron ya personas que cruzaron la frontera no iban a ser elegibles y teníamos este conflicto en una corte en California que dijo no, si pueden ser elegibles, hicieron una clase de personas que cruzaron la frontera y si no tuviste un contacto inmediato con un oficial migratorio, podías pedir la fianza, así que teníamos un conflicto entre unas decisiones y otras. Una corte sale y clarifica el conflicto, dice no, personas que cruzan la frontera son elegibles para la fianza siempre y cuando tengan buen carácter, no se vayan a dar la fuga, clarifica el conflicto y lamentablemente, como estábamos hablando fuera del aire, la semana pasada se vuelve a reanudar este conflicto eliminando el derecho a la fianza. Así que lo que vemos ahora es que personas, sin importar cuánto tiempo lleven aquí, sin importar su buen carácter, volvemos atrás. Si cruzaste la frontera y eres un inmigrante en el país, no eres elegible para la fianza. Ojo, esto no es el fin del mundo. Personas, lo que significa ahora es que no podemos someter una fianza directamente a la corte migratoria, nos vemos obligados a ir a la corte federal a través de un proceso que se llama habeas, que es un poco más complicado y un poco más lento. En vez de recibir una fianza en un par de semanas, estamos viendo que puede tardar meses en conseguir fianza. Obviamente a nadie le gusta estar detenido por meses y es un proceso un poco más tedioso, lo cual obviamente complica el proceso. Sí, y para clarificar, obteniendo financia, eso significa que tiene un caso pendiente y mientras que ese caso, el tiempo que demora hasta que puede ir delante de un juez, esa persona o si obtiene financia puede salir de la cárcel. Correcto. Es la comparación a lo que vemos, por ejemplo, en el caso criminal. La gran diferencia es que por lo menos en procesos criminales acá en la Florida tal vez pagamos el 10% y podemos salir bajo fianza. En cambio, en el proceso migratorio se paga lo que, si vas a usar un fiancista, suele ser colateral. En cambio, si vas a pagar la fianza por tu cuenta, tienes que pagar la cantidad completa
la devolución va a ser al final del caso, ya sea que la persona, obviamente, ojalá termine su caso exitosamente con una residencia o que el caso se finalice y se devuelve a la persona que se le pagó. Igual se devuelve el dinero, es solamente para asegurarse que esta persona se va a aparecer en la cita. Así mismo, tienes toda la razón, y es a través de los procesos de corte, lo cual es diferente al proceso administrativo, porque el Departamento de Homeland Security tiene varios departamentos abajo. Uno es con USCIS, que es donde tenemos nuestras citas administrativas, de matrimonio, de trabajo, y otra cosa es en la corte. Estas fianzas son en la corte para personas que están detenidas. Y mencionaste también que creo que había un conflicto entre las leyes, uno en California y el otro, no estoy segura en qué estado. El primer distrito que nos dio el conflicto fue el quinto distrito, que en sí afectaba a algunos estados en particular, como Texas, Luisiana, y estaba limitado allí. Pero ahora lo que vimos es que el octavo distrito nos da este otro conflicto adicional y aplica de manera nacional. Así que por eso volvemos atrás, en el cual nuevamente personas que crucen la frontera se ven con este conflicto de no poder someter una fianza, algo que nunca había pasado. Siempre habían sido elegibles para la fianza, y es algo bastante controversial, que sinceramente me atrevo a decir que puede llegar a la Corte Suprema eventualmente. Wow. Veremos. Y entonces, no importa si yo estoy en la Florida y la Corte en California dice una cosa y la Corte en Texas dice otra. Correcto, me atrevo a decir que el único lugar en el que ahora vamos a poder ver que alguien pueda someter una fianza directamente va a poder ser en California. Y es muy interesante porque debido a esta clase que se creó en California, muchas personas que estaban detenidas recibieron una notificación directamente de ICE que les decía: usted es parte de esta clase, puede pedir su fianza. Y de momento la Corte hace esta decisión que dice: no, nadie es elegible para la fianza. Así que las mismas personas detenidas tienen esta confusión, que me dicen: pero ayer me dijiste que era elegible para la fianza y ahora resulta que no. Los mismos abogados recibimos nuestras llamadas de las personas detenidas, pero me dicen: pero ICE me dijo que sí, les tenemos que explicar, la decisión vino ayer. Es bastante confuso. La realidad es que, sinceramente, en California es el único lugar donde pueden ir a la Corte Migratoria a pedir esta fianza. En el resto de los lugares vamos a tener que hacerlo por el lado federal. Entonces, por ahora en ese tema, obviamente que hay algo que pueden hacer, como mencionaste el habeas. Tienen un remedio, sí, pero por ahora la mayoría de las personas están esperando para una decisión. Y obviamente entiendan el incentivo. Estamos en una administración que siente un mandato de deportar con la mayor cantidad de personas. El mantener a personas detenidas con la mayor cantidad de tiempo es un incentivo para que las personas se autodeporten, firmen esta deportación. Obviamente el eliminar el derecho a la fianza aumenta estas deportaciones, así que por eso esperamos que decisiones como estas continúen. Y yo me imagino que las cárceles, porque ya teníamos un problema que había muchas personas en la cárcel, y ahora si no le están dando fianza, eso quizá va a ser un problema. Sí. Hay una sobrepoblación en los centros de detención, y lamentablemente hemos visto también, que es algo bastante preocupante, cierto aumento en lo que han sido las muertes en estos centros de detenciones, que se está publicando con mayor intensidad porque el año pasado vimos un aumento que nunca se había visto, y en este año, en los primeros 3 meses, va en aumento mucho más. Esperemos que se haga más público, porque no se habló de cierta manera, y las condiciones en estos centros de detención deberían hacerse conocer. Estos centros de detención son privados, centros de detención como por ejemplo Alligator Alcatraz, que ahora se llama Florida Southside, que son centros de detenciones del Estado, no suelen ser lo típico, suelen ser centros privados, y debido a que son privados no sabemos típicamente cómo se están manejando, qué está ocurriendo, pero sí sabemos la mortalidad, las personas que están falleciendo en dichos centros. Por ende es bueno que las personas sepan cuántas personas están siendo detenidas. Como bien menciona, si siguen negando el derecho a la fianza, las personas van a aumentar en la detención. Es bueno que se sepan los números y lo que está ocurriendo en estos centros. Y si una persona está detenido, no tienen la opción: yo quiero ir a este sitio, yo quiero ir a uno privado, yo quiero ir a uno del Estado. No, ellos te mandan donde sea. No solamente no tienen la opción, sino el que transferirte queda totalmente a la discreción de ICE. Por ejemplo, el Florida Southside es el mejor ejemplo de un lugar que se ha vuelto un lugar simplemente de transición. Recientemente hubo una demanda
que obliga, una jueza acá en la Florida está obligando que se aumente la cantidad de teléfonos. Se ha mostrado que hay solamente 2 teléfonos en Florida Southside, un lugar que tiene capacidad para 3,000 personas. También se le obligó que tengan acceso a sus abogados, debido a que no estaban teniendo visitas. Las personas que se presentaban a Florida Southside, los abogados que se presentaban a Alligator Alcatraz estaban siendo rechazados en sus visitas. Nuevamente, algo que no es común. Ahora la abogada nos ha dado el acceso de poder presentarnos durante ciertos horarios. El único límite que nos dio es que no tenemos acceso obviamente a todas las facilidades, pero el obligarnos a hacer una cita para ver a nuestro cliente es algo que típicamente no era necesario, y esa restricción es un caso, también salió la semana pasada, y es un caso que estamos tratando de que continúe, y es a nivel nacional, porque en Minnesota también ocurrió algo común. No solamente estamos viendo la restricción en las fianzas, sino estamos viendo la restricción en las personas en no tener acceso a su abogado. Así que esperemos que estas decisiones que están saliendo en Florida y en Minnesota se rieguen por el resto del país para que las personas tengan representación. Sí, wow, porque eso es nuevo, porque normalmente los abogados no necesitan un horario. Es algo que los horarios es para la familia o amigos que quieren visitar, pero eso es algo totalmente nuevo, y ese fue el argumento, y por suerte ganamos. Sí, mencionaste que en un momento las personas recibieron una notificación. ¿Es por un app o nos puede hablar sobre un app? Porque yo estoy escuchando que las personas, hay un app, se pueden, o hasta self-deport en una app. ¿Es el mismo app? Sí, ahora te cuento cómo empezamos con malas noticias, ahora te voy a hablar de las buenas noticias. Entre todas las noticias migratorias que tenemos todos los días, una jueza nos dio una buena noticia. Hay un app que se llamaba CBP One, ahora se llama CBP Home. Este app se ha utilizado durante la administración Biden para las personas poder hacer su cita para asilo y poder saber cuándo era su cita, presentarse a la frontera y entrar legalmente al país después de tener su entrevista de miedo creíble, así poder controlar la inmigración. Para personas que tal vez se presentaban legalmente, se les otorgaba un parol de 2 años si se utilizaba ese app. Una jueza acaba de decir, literalmente acaba de decir, así que tienes primicia, podemos decir, que personas, vayamos al futuro, nuestro presidente Trump toma el control, él elimina este app, lo cambia a CBP Home. Este app ahora se utiliza, como bien mencionas, para deportarse. Tú puedes utilizar ese app, pero lo pueden utilizar si gustan para poder completar su información, autodeportarse y hasta recibir los fondos que el gobierno menciona, de los $2,000, que el gobierno te compre su pasaje. O sea, ahora tiene otro propósito. Pero interesantemente, en abril del año pasado, toda persona que haya utilizado ese app, que te daba un parol de 2 años, recibió unilateralmente un email dejándole saber que ese parol, que parol es permiso para estar en los Estados Unidos legalmente, en lo que aplicas para tu estatus, cambiar tu estatus. Todas las personas recibieron un email en abril dejándoles saber que su parol había sido revocado y se tenían que ir. Esto fue bastante drástico, choqueante. Muchas personas se fueron porque también les advertía que si no se iban, iban a recibir multas, iban a quedar ilegal, iban a ser deportados. Así que muchas personas se fueron, otras aplicaron a asilo, otras ya tenían aplicaciones pendientes, así que se vieron obligados a tomar acción. Una jueza acaba de determinar que esto fue ilegal, que no es legal quitarle un estatus a todas las personas a través de un correo electrónico, y que fue ilegal porque se hizo sin hacer una determinación caso por caso. El gobierno se había justificado originalmente diciendo que estas personas recibieron parol por esa razón, porque se les otorgó parol sin determinarlo caso por caso. Pero la realidad es que cuando completaste tu aplicación en el app, sí se estaba haciendo una determinación caso por caso. Estabas explicando tu caso, tus circunstancias, y se entiende que tuviste un encuentro con inmigración, por algo te entregaron ese parol. Eso fue lo que dijo la jueza. Ahora el detalle es que estamos esperando una apelación del gobierno, pero mientras tanto tenemos buenas noticias para personas que hayan utilizado ese app, de que tienen una defensa si es que están en proceso de deportación, y si ya se fueron y quieren aplicar tal vez a una visa o algo, pueden defenderse de que no estuvieron aquí ilegal, de que no fueron deportados, de que hicieron las cosas correctamente. Si hay una persona, vamos a suponer que yo entré sobre ese app, yo completé, yo hice el app, I downloaded it, todo está bien, y yo lo hice voluntariamente porque yo me quiero quedar aquí legalmente. Cuando yo recibo una notificación diciendo, mira, ya se acabó, te tiene que ir, ¿qué dice?
¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué pasa? El correo era drástico, no te daba ni siquiera tiempo, te decía que tenías que irte inmediatamente. Te puedo decir que muchas personas, cuando uno recibe una notificación, por ejemplo, que te dice que te tienes que ir, eso se puede considerar un cambio de circunstancias. Muchas personas obviamente aplicaron al asilo y cuando hay un cambio de circunstancias, uno tiene 6 meses para aplicar un asilo. También se entiende que el app te daba el permiso para entrar con parol para eso mismo, para que aplicaras a algo. Así que muchas personas ya habían aplicado al asilo. La gran diferencia es que se vieron ahora que su caso de asilo se fue transferido a la corte, se agilizó. Tal vez un proceso que iba a ser más lento en lo que buscabas la evidencia, te preparabas, ahora estaban más rápido, más en un proceso de deportación. Un asilo que se podía considerar afirmativo, que es un asilo administrativo, que tiene una entrevista, se convirtió en un asilo defensivo frente a un juez un poquito más agresivo. Así que hubo ciertos pasos que ocurrieron un poquito más rápido para expulsarte del país para estas personas. Eso fue lo que ocurrió cuando recibieron esta notificación. Por ende, muchas personas se fueron, otras que tal vez estaban evaluando otras opciones, sea empleo, hasta crear una familia, vieron que esas opciones ya no estaban disponibles porque no tenían el tiempo para evaluarlas. Sí, y muchas de esas personas recibieron beneficio en que podían trabajar, creo que pueden obtener la licencia de conducir. Sí. Ellos estaban viviendo aquí su vida y recibiendo una notificación por el app o por un correo electrónico, para mí es como que, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? La carta, el email en abril te dejaba saber que tu permiso de trabajo se revocaba en el momento de recibir este email y estatalmente, como las licencias de conducir se manejaban por estado, por ejemplo, acá en la Florida, el segundo que recibiste este email, tu licencia también estaba revocada, lo cual fue muy preocupante para muchas personas que tenían su licencia disponible y ya sabes que por lo menos si tienes un encuentro con un oficial que sepa la ley migratoria, podrías estar expuesto. Y recordemos que acá en la Florida, ICE inmediatamente empezó a trabajar con nuestro poder policial, pues, particularmente con FHP, Florida Highway Patrol. Así que estaba la preocupación de cualquier encuentro inoportuno con no solamente ICE, sino también con la policía, nos exponía a poder ser detenidos. Y recordemos que para el inmigrante un encuentro con la policía, tú puedes ser lamentablemente detenido como inmigrante y al momento de poder pelear la detención y decir que esta detención es injusta, no necesariamente te va a dar una libertad. Y para el tiempo que la pelees puede que ya tu caso de inmigración haya terminado, es decir, que hayas lamentablemente sido deportado, aun si tu detención fue injusta. Así que las detenciones en sí para la comunidad inmigrante son mucho más serias. Detención ilegal, que para lo que es un ciudadano que puede pelear una detención ilegal y poder defender sus derechos, que para un inmigrante. ¿Es posible que, vamos a suponer que los policías me recogen, me ponen en la cárcel y yo tengo algo pendiente, tengo una cita la próxima semana y yo no me aparezco porque estoy en la cárcel? ¿Eso es algo común? 100% y ocurre regularmente y tenemos el conflicto de no poder explicarle tal vez a ICE que no pudimos presentarnos porque estábamos detenidos, igual que ocurre por el otro lado que tenemos tal vez un caso abierto por algo sencillo que podemos justificar que somos inocentes en el lado criminal, pero estamos detenidos por inmigración y ese conflicto no se resuelve. No siempre tenemos el transporte de inmigración al caso criminal, igual que sí te puedo asegurar que no está el transporte del lado criminal para el lado migratorio. Sí, porque si no se aparece en una cita, el caso se cierra, ¿no? Es correcto. Por eso yo pienso que es muy importante de tener un abogado o un profesional que te guía, porque hasta los abogados a veces no saben porque cambia las leyes de un día al otro. Nos levantamos con noticias nuevas, por eso mencionaba, por eso fue tan interesante empezar con el caso de lo que es la fianza, porque literalmente fue despertarnos un día y tener una noticia totalmente nueva en lo que era la fianza para nuestros clientes, que para ellos mismos había sido totalmente nueva de un día a la mañana, basado en las decisiones judiciales. Pero si eso sigue así, es que yo no me imagino que tenemos la capacidad de detener tantas personas, porque creo que, por ejemplo, el que estábamos hablando del pro del app de CB One Home, mencionaste cuando estábamos hablando que era como 900,000. Correcto. Se estima que más de 900,000 personas, en verdad el número es más de 950,000 personas, es 958,000. Casi millón. Casi 1,000,000 de personas que utilizaron esa aplicación. O sea, que la utilizaron desde el 2023, entendiendo que nuestro cambio de administración fue en el 2024, o sea, eso es lo que nos
nos da a entender, y que era un parol por 2 años, desde el 2023, es un número bastante alto de personas que perdió su estatus. Estas personas ahora reciben su estatus de vuelta. ¿Qué efecto va a tener, considerando que ya aplicaron a algo? Pero en sí me preocupa más que nada qué efecto va a tener las personas que ya se autodeportaron, que ya se fueron. Estas personas tal vez quieran regresar legalmente. También lo preocupante aquí es que fue un ataque a la inmigración legal. Obviamente nadie quiere inmigración ilegal a los Estados Unidos, pero cuando un inmigrante trata de hacer todo correctamente, un incentivo a que que sigan las leyes, y la ley te juega en contra, es un poco triste y preocupante el no poder confiar en el sistema legal que el país está promoviendo. Fue uno de los argumentos que mencionó la jueza, que la comunidad inmigrante confió en que el gobierno le decía, entren legalmente, utilicen esta aplicación, y luego otra administración les dice, no importa que hayas entrado legalmente, ahora te dejo ilegal y te deporto. Es un ataque a la inmigración legal. Y esos son, para clarificar, eso del app, esos son para las personas que califican, es que entraron la frontera legalmente, no es que cruzaron ilegalmente. Correcto, tienes que haber utilizado el app para entrar legalmente, tenías una cita, o en la frontera utilizaste el app para justificar tu caso y por eso te entregaron el parol. Muchas personas, es más, el app era tan útil que en su momento, cuando nuestro presidente tomó el control, habían más de 200,000 citas programadas para personas entrar, personas que ya se habían presentado en la frontera, que tenían su cita programada. Esas citas fueron canceladas inmediatamente. Lamentablemente esas citas en la decisión judicial no se van a reintegrar, no pueden venir, pero lo preocupante en sí fueron más de 900,000 personas que ya tenían el estatus y recibieron ese correo en abril. Sí, lo que me sorprende también es que están afectando a las personas que cumplieron y hicieron las cosas legalmente. Obviamente cuando escuchamos las noticias, muchas de las personas justifican, no deberían ser deportados porque están aquí ilegalmente, y hay una diferencia. Exacto. Pero ahora es como que le están poniendo a las personas que están aquí legalmente. Ahora es como que, no, si te queda, eso es ilegal y es contra la ley de los Estados Unidos. Exactamente. Lo ponen en una posición de fallar. Exactamente, te pones contra la espada y la pared de que tú entraste porque usaste la aplicación, tienes un caso de asilo, te entregaron tu parol porque pudiste probar que tenías un caso que ibas a trabajar, que ibas a aplicar, porque tienes un caso válido, y ahora te están echando del país porque sí. Porque en verdad esa es la única razón. Te mandaron un email genérico a todo el mundo quitándote tu estatus y te tienes que ir. Fue bastante preocupante en su momento. Ahora tenemos una solución, pero nuevamente esperamos lamentablemente esa apelación. Okay, bueno, para las personas que entraron y se quedaron, por ahora están bien, porque sí, hay la decisión de la jueza que recientemente, creo que fue esta semana. Sí, esta semana. Mi consejo a toda persona que haya recibido ese correo es que ahora regrese a la corte. Obviamente estas personas, las que se quedaron, tienen su caso en corte, que recuerden que pueden revivir su caso, o por lo menos revivir esta defensa si es que su caso está corriendo. Para personas que lamentablemente hayan tenido tal vez una orden de deportación, este es el momento para reabrir o para hacer una moción para reabrir su caso. Tal vez tenga un caso en apelación, pueden tratar de mandar este argumento directamente. Si tienen un asilo pendiente, pueden tratar de incluir esta evidencia de este caso para que la oficina de asilo o el juez mismo sepa que esto está ocurriendo. Que mencionen que son parte de estas personas afectadas. La Corte lo debería saber, pero sean proactivos y anúncienlo. ¿Y qué pasa si una persona entró de esta manera, cogió la app, todo, pero no entregó una petición o no hizo nada entre ese tiempo? ¿Qué pasa? Es muy bueno recordar que el asilo se tiene que someter al año de su entrada. Ahora, si usted no sometió nada y, por ejemplo, ahora tiene un empleo que le gusta y tiene ese empleador que le está dispuesto a darle la oportunidad, este es el mejor momento para evaluar qué otras opciones migratorias pueden estar disponibles, porque técnicamente su estatus ha regresado. Ojo, recuerde que era por 2 años, así que mire cuándo entró usted al país. Mire si entró en el 2023 a final de año, mire cuánto tiempo dura, porque eso también es lo preocupante de la decisión de la jueza, que tal vez viene demasiado tarde. Nos preocupa que tal vez el que regrese para el estatus a las personas llegue cuando ya su estatus estaba a punto de expirar.
También recuerde que la inmigración es bastante complicada, son leyes, confieso, un poco anticuadas, más de 40 años que no cambian, pero tienen algunas excepciones. Por ejemplo, para peticiones de trabajo puede tener excepciones de hasta 6 meses, dependiendo de sus circunstancias. Así que mire su tiempo. Si usted entra dentro de esos 6 meses, este es el momento para evaluar, quiero someter mi petición ahora, hacerlo tal vez lo más rápido posible antes de la apelación del gobierno. Wow, y eso es anticipado 100%, lo van a apelar. El gobierno ha sido bastante rápido en apelar, pero al mismo tiempo últimamente ha tenido ciertas decisiones judiciales a favor, no quiero decir a favor, pero que han seguido en positivo. Sí, o que siguen la ley, me parece, y por eso se da cuenta de que tal vez en lo que es inmigración no sé si conviene apelar. Veremos si se da cuenta de que esta es una decisión en que la jueza ha seguido bastante la ley, no sé, pero al mismo tiempo también ha apelado regularmente. Por eso asumimos que va a apelar, pero tenemos la esperanza de que se dé cuenta de que la jueza ha seguido la ley bastante claro en esta decisión. Son más de 68 páginas que se escribieron. Bueno, pues los abogados somos aburridos, ¿viste? Que leemos todo. Esperemos que tal vez se den cuenta que fue bastante clara la jueza y por eso decidan no apelar, pero veremos. Sí. Bueno, Isadora, ya se nos está acabando el tiempo. Es divertido. Sí, es que hay mucho, pero eso, mucha información y mucha educación. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Pero no sé si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Que siempre se mantengan al día, que te vean regularmente porque así pueden saber todas las cosas que pasan y lo que es inmigración, que no se rindan. Que yo sé que a veces las noticias nos pueden desalentar un poco, pero la ley no cambia, lo que cambia son las decisiones judiciales y las órdenes administrativas, por eso siempre es bueno informarse con un abogado que sepa lo que está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Isadora. Ojalá que puedas regresar cuando las cosas cambian. Sí, y a ustedes hasta la próxima semana.